26 de mayo. En el Perú estoy viendo que casi la mayoría de UGELes, UGEL de Lima, Metropolitana, de Cañete, de Ica, están ya celebrando los 94 años de la educación inicial, y Alto Amazonas, con su capital Yurimaguas, no está ajeno a esta celebración. Y en ese sentido contamos con la presencia de dos docentes importantes, directora de centros educativos iniciales en nuestra provincia. Se trata de Patricia Coral Panduro y Viviana Silva Ruiz. Ambas nos visitan esta mañana para dar cuenta de estos 94 años de la inicio, seguramente fundación de la educación inicial en el Perú. Vamos a comenzar con Patricia Coral Panduro. ¿Cómo está, Patricia? Buenos días. Muy buenos días, señor Hugo Alberto. Quien les habla es Patricia Coral Panduro, directora del jardín número 34 del barrio La Loma. Ahora también está con nosotros Viviana Silva Ruiz. Buenos días. Buenos días, así es. Yo vengo en representación de la institución educativa número 35, María Elena Pardo Acosta, del barrio La Carretera. Hoy se celebran 94 años de la educación inicial en el Perú. ¿Qué significa para ustedes como docentes este importante día? Mira, son 94 años desde que en el Perú recién se ha insertado el nivel inicial dentro del sistema educativo peruano. Por lo tanto, celebramos con mucha alegría, porque antes de ese tiempo los niños no iban a una institución educativa, esperaban no eran obligados en todo caso. Claro, y aparte es que no habían también instituciones del nivel inicial. Los niños iban ya de frente al nivel primario y todo ese tiempo, 3, 4 y 5 años, solo permanecían en casa, haciendo algunas actividades, ayudando quizás a la familia, al papá, mamá, pero más no realizando actividades de aprendizaje. ¿Por qué es importante la educación inicial ahora en el Perú? El nivel inicial es muy importante porque sabemos que en los primeros años de desarrollo de un niño se van formando las bases, se van desarrollando muchas habilidades para la vida, pensamiento, la creatividad, el razonamiento, y por lo tanto el nivel inicial es importante para ir ya fortaleciendo todas estas habilidades que el niño tiene que ir desarrollando para ir solidificando su aprendizaje para que sea un ciudadano de bien. ¿A los cuántos años un niño ya recuerda todo lo vivido? Alguien decía, tenemos uso de razón. ¿A los cuántos años tiene uso de razón el niño, por ejemplo? Mira, el niño, desde los 3 años, el niño ya va siendo consciente de algunas actividades, ¿no? Él ya puede diferenciar qué cosas están bien y qué cosas están mal, pero depende también de cómo en casita le van ayudando, depende también de la formación de los padres, ¿no? De los estímulos que les dan. Y luego ya posteriormente, 4 o 5 años, ya se va fortaleciendo mucho más todavía, ¿no? Antes, recuerdo que el mayor peso de la formación educativa, los padres llevaban a los niños, a los hijos al colegio, y se olvidaba el padre de familia. Ahora me parece que es compartido, papá o padre de familia y el docente, ¿no? Sí, ahora la educación es compartida, como dice usted. Nosotros tenemos que, como docentes, tenemos que tener el apoyo de los padres en casa, y nosotros también ya complementamos esa educación en el jardín, porque decimos que la educación viene de casa, ¿no? Entonces en la casa el papá tiene que impartir valores, y en el jardín ya lo complementamos nosotros como docentes. Qué bueno que en realidad en este proceso evolutivo de la educación, cuán importante es ahora tener al niño desde la cuna, luego inicial, profesor. Es demasiado importante. Como dijo mi compañera, el niño en el jardín va desarrollando múltiples habilidades, destrezas, que le va a servir a lo largo de su vida. Luego pasa a primaria, donde que ya no va a ser tan complicado para él la educación, ¿no? Entonces antes veíamos que los papás no le daban mucha importancia al nivel inicial. Ahora sí es muy importante que el niño, pero a pesar de eso vemos todavía que hay niños que no son matriculados a tiempo en el nivel inicial. ¿A qué se atribuye? ¿Por qué no se matricula? ¿Hay falta de economía? ¿Qué pasa ahí, por favor? Pienso que la falta de economía también es un punto, puede ser también el desconocimiento de la importancia de nuestro nivel, y
Bueno, a veces nosotros como docentes, como directoras, al empezar el año siempre hacemos un barrido por nuestro barrio, digamos así. Nos salimos a buscar a los niños que no son matriculados, ¿no? Y de verdad que se encuentra bastantes niños que las mamás a veces no quieren matricular. Ahí se les concientiza y van al jardín a realizar su matrícula. Qué bueno, ahora veo que antes se forzaba al padre de familia para que matricule al niño. Ahora creo que es el papá toma conciencia de que cada año tiene que matricular a su niño en la inicial, profesora, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora vemos más papás concientizados, más papás comprometidos con nuestro nivel y queremos pedir desde acá a los padres de familia que participen de todas las actividades que estamos programando. En todas las instituciones educativas del nivel inicial tenemos una semana llena de actividades y les pedimos que participen en todas estas actividades que estamos realizando. A veces los padres de familia no son conscientes del niño que tienen, a veces uno pone en el jardín y recién descubre que el niño a veces es especial, que tiene problemas de autismo. ¿Cómo hacen ustedes como maestra? ¿Que identifican ahí en el aula? Sí, claro, es bastante complejo estas situaciones, pero hoy en día nos podemos dar cuenta, las docentes que trabajamos en el nivel inicial, que hay más niños que tienen estas dificultades, ¿no? Con autismo, TDAH. Bueno, el síndrome de Down es más fácilmente viéndolo al niño, ¿no? Pero las otras, bueno, no son enfermedades, sino condiciones con las que el niño nace, se puede ver en las interacciones que el niño tiene, en el comportamiento, sí. Que quizás papá y mamá, como generalmente tienen 1 o 2 hijitos en casa, trabajan o solo ven la forma como él interactúa y no tienen la oportunidad de estar vigilándole constantemente en todas las acciones que realiza, a diferencia de las profesoras que sí, que están toda la mañana con los niños. Entonces, las maestras, al estar con 20, 25 niños, pueden ver esa diferencia en el comportamiento. Mis 20 niños o mis 21 niños obedecen cuando yo les doy indicaciones, siguen indicaciones claras, pero veo que de repente mi niño no, este niño le veo que se desplaza de manera descoordinada, o todavía tiene dificultad para hablar, pero los demás compañeros ya están avanzando un poco más en esto. Entonces ahí es donde la docente va viendo cómo están desarrollándose los otros niños que aparentemente no tienen ninguna dificultad, pero un niño en mi aula sí está comportándose de manera diferente. Entonces ahí es donde ellas conversan con los papás y les hacen saber que las conductas o las habilidades que su niño está demostrando no son las que se espera para la edad cronológica, sea de 3, 4 o 5 años. Entonces, ahí la maestra menciona a los padres de familia, ¿no? Que estas conductas nos están llamando la atención, pero nosotras no vamos a detectar. Entonces lo que hacemos es conversar con los papás, sensibilizarles para que ellos busquen un especialista que pueda detectar si el niño está teniendo ciertas condiciones o alguna dificultad o retraso en el lenguaje, para llevarlos a las terapias. Ahora, para ser docente inicial, uno tiene que tener un trato mucho más distinto al alumno de primaria, secundaria, y me parece que la profesora de inicial tiene una condición especial, ¿no? Entonces, ¿por qué le pregunto eso? Porque a veces hay madres de familia que denuncian que su niño ha sido maltratado, en fin. En esa condición, evidentemente, usted como docentes tiene una calificación especial para formar a esos niños, pregunto yo. Claro que sí, definitivamente las personas que optan por estudiar educación hoy en día ya tienen que ser mucho más conscientes de la responsabilidad que implica. Viendo a educación como lo veían años anteriores, quizás era como más fácil, más llevadero, ¿no? Elegían, sí, educación, voy a estudiar educación. Cuando le preguntaban a veces en la mesa después del almuerzo, yo recuerdo muchos años, mi padre nos reunía en la mesa y nos preguntaba que algún día cuando sean grandes, ¿qué quieren estudiar ustedes? ¿Qué quieren ser grandes? Y decía otro policía, un doctor, abogado, ingeniero. Bueno, y si no logras alcanzar eso, no, aunque sea ya profesora, decían, una cosa así, ¿no? Sí, increíble, realmente no valorábamos mucho esta carrera, claro.
pero en la actualidad vemos que sí, hay muchas chicas que salen del colegio y que quieren estudiar esta carrera. Como dice mi compañera, tenemos que ser conscientes de que el nivel inicial es el nivel quizás más importante que tiene el niño. De aquí, del nivel inicial salen formados para la primaria. Tenemos que darle esa importancia que necesita. Usted como docente nivel. les enseña a los niños el abecedario, las 5 vocales, ahí en la inicial o recién en la primaria? Bueno, lo enseñamos como parte de la rutina, no necesariamente, específicamente como el abecedario, ¿no? En imágenes podemos apreciar ahí los vocales, los números, pero no tiene que ser específicamente una clase de eso. Las clases ahora en inicial es de juegos, es interactivo, ¿cómo hacen ustedes? Los niños aprenden jugando ahora. Todas las clases tienen parte de juego. En realidad es una dinámica. Es como una dinámica. Toda la clase tiene que ser dinámica. ¿Y cómo se califica al niño que ya está preparado para avanzar al siguiente nivel? Ya, en el nivel inicial, claro, aparte de planificamos actividades en base a proyectos, unidades de aprendizaje. Porque y en talleres, inicial supongo ¿no? que nadie va a repetir grado. Claro, ¿no? no repiten. Entonces lo que evaluamos en el nivel inicial, al igual que los otros niveles, son competencias que los niños van desarrollando. Trabajamos las 5 áreas, igual que primaria y secundaria, que tienen sus propias áreas. Entonces observamos que los niños están desarrollando esas competencias. Por lo tanto, si el niño ya ha logrado esa competencia que manda, está en 3 años, y estas son las competencias que tiene que desarrollar un niño de 3 años, entonces yo observo, mi niño sí, ya lo ha desarrollado esas competencias, entonces puedo decir que ya ha logrado, lo calificamos como A, ¿no? Y si vemos que está en proceso, todavía hay algunos desempeños que todavía él no demuestra, todavía no es capaz de hacerlo, entonces en B. Y en inicio, cuando el niño todavía no logra esas competencias que se tiene para su edad. Generalmente en C ubicamos a algunos niños que tienen ciertas condiciones, como mencionábamos anteriormente, no TDAH, autismo. Entonces, para ellos mayormente está esta calificación de C, porque implica que tienen que llevar una serie de acciones, terapias, que le vaya ayudando a pasar a un nivel mayor. Eso lo hacen de manera compartida con el padre de familia, ¿no? Claro, sí, con el padre de familia, y haciendo que ellos también se comprometan y busquen el apoyo, porque acá ya tenemos que trabajar con nuestros aliados también, ya que son... A veces dicen que también la profesora también se convierte en psicóloga del niño, ahora, ¿no? Ahora en la actualidad vemos, por ejemplo, el papá cuando va a matricular, casi no te dice la condición que tiene su niño. Nosotros ya podemos observar en el aula. ¿Lo hacen por intuición o por el desempeño que tienen los niños? Por el desempeño que vamos viendo en el niño, de acuerdo a lo que él va demostrando en el aula, pero la mamá casi no nos quiere decir, pero cuando nosotros ya observamos esas condiciones del niño, ya se hace llamar a la mamá, se conversa con la profesora y con la mamá y bueno, con la directora también, ¿no? Ustedes que son docentes de inicial, ¿cómo descubren su vocación para ser docentes, específicamente esta área de inicial? Bueno, yo para estudiar, estudié en la ciudad de Iquitos. Sinceramente no era quizás una primera opción para mí, ¿no? Pero se dio la oportunidad de estudiar educación inicial y a lo largo de mi carrera en la universidad me he ido dando cuenta que es una carrera que me gusta bastante. ¿Lo sentiste en el camino? Sí, en el camino. Porque como no era tu primera opción, la segunda. Era la segunda opción en realidad, pero como les digo, a lo largo de los años que he estado estudiando en la universidad, me iba dando cuenta que sí, era una carrera que sí me gustaba. Luego nos pasamos a hacer las prácticas. Y sí, ahí te das cuenta de que sí, realmente es tu vocación. ¿Cuál es lo más complicado de la enseñanza de ustedes como docentes en inicial? Bueno, no quizás hay cosas tan complicadas, no depende ya Hay niños que vienen con muchos problemas, hay niños que vienen un poquito agresivos de la casa, pero se conversa con los padres de familia, porque hay mamás también que a veces no aceptan que su niño es así. Hay niñitos que vienen al jardín y golpean a sus compañeros, pero se conversa con la mamá. Hay muchas mamás que se niegan a creer eso, pero se les hace entender. Ahora, profesora Viviana, ¿usted cómo descubre su deseo de ser profesora de inicial?
Yo desde que estuve ya en la secundaria tuve ese deseo, ¿no?, de estudiar educación porque mi papá también es profesor de primaria. Entonces yo desde mi niñez me acostumbré a verlo a él planificando, realizando sus actividades, y yo algunas veces le Hacía su diario de clase, ¿no? le ayudaba en su planificación o a revisar las tareas que los estudiantes hacían. Entonces es por eso que nace en mí esa vocación. Y ya durante mis años, mis 5 años en la universidad, me fue agradando más esta carrera, y más aún ya cuando se empieza a trabajar con los niños, ¿no? Porque no todo se aprende en la universidad, se aprende ya cuando estás en las aulas. Implica ahí poner un mayor compromiso de nuestra parte, porque el desarrollo profesional ya es una responsabilidad de cada uno, de ir preparándonos. Nosotros enseñábamos de manera distinta cuando fuimos de repente, Cuando empezamos. claro, nuestros primeros años. Hoy en día las actividades que se realizan con los niños es diferente, la forma de planificar, y por lo tanto también no quizás mencionar como una dificultad, sino son retos que hoy en día se nos presenta a las docentes del nivel inicial, la parte inclusiva. ¿Por qué es un reto? Porque las docentes del nivel inicial, para recibir a los niños inclusivos que tienen ciertas condiciones que hace que quizás su desenvolvimiento en el aula se complique un poco por diferentes situaciones, ahí es donde nosotras todavía como maestras tenemos que ir preparándonos más, y quizás el gobierno también tiene que ir invirtiendo más para que nosotras docentes del nivel inicial podamos responder a las necesidades que tienen los niños inclusivos, y que nos den los materiales y las condiciones del espacio. Las instituciones hoy en día no están con las condiciones como para recibir a un niño que de repente no puede caminar muy bien. No todas las instituciones tienen rampas. Entonces hay muchos retos todavía por asumir, pero también desde el Ministerio de Educación y las docentes, ¿no?, que nos den las condiciones, y también que nos sigan dando mayor preparación, capacitaciones, fortaleciendo nuestras capacidades para poder afrontar cada día más la educación inclusiva. Ahora, ustedes ambas han iniciado sus estudios universitarios, ambos son de la universidad. Sí, sí. Normalmente se entrevisto a personas del pedagógico. ¿Qué diferencia hay entre pedagógico y universidad? Bueno, en mi caso yo estudié acá en la UNAP cuando hubo 2 ingresos para el nivel inicial. Yo fui una en la primera promoción. Esa es una especialidad, ¿no? En la primera promoción que ingresamos a la universidad, porque ese año, los años anteriores solo había zootecnia nada más, pues, y luego ya hubo inicial y después inglés. Entonces yo ingresé ahí. Tuve la oportunidad de estudiar los 5 años, y luego ya al terminar la carrera tuvimos que viajar a Iquitos, porque la facultad pertenece, la escuela, claro, la facultad está pues en Iquitos. Claro, Facultad de Entonces teníamos que viajar y hacer todos los trámites allá, ¿no? En relación al pedagógico, claro, estos años el pedagógico no tenían inicial, tenía primaria, no tenía. Ajá. Entonces la mayoría de señoritas que queríamos estudiar hemos postulado, y había una buena cantidad de postulantes a la universidad ese año. Ahora, ¿qué ha cambiado en la currícula educativa en estas épocas, específicamente en el área de inicial? En relación a los contenidos, mire, anteriormente, como mencionamos, años anteriores nos dedicamos básicamente en el nivel inicial a enseñar lo que son contenidos vocales, abecedario, como usted mencionaba, ¿no? Incluso también los números quizás de manera separada. Entonces, hoy en día lo que nosotros desarrollamos con los estudiantes son actividades que lleven al niño a desarrollar competencias. Es decir, un ejemplo claro, que trabajamos proyectos. En los proyectos hacemos que el niño vaya, observe su ambiente en la institución donde yo laboro. Tenemos espacio, áreas verdes. Entonces el niño sale a hacer esa observación y le llama la atención una hormiguita que ve por ahí, va, busca su lupa que está en el sector de ciencia, viene y le persigue a la hormiguita. Entonces de ahí nace una curiosidad y los demás niños se sienten atraídos por lo que están observando. Entonces de esa observación, de esa curiosidad nace un proyecto, lo llevamos al aula y planificamos con ellos y hacemos que los demás niños también se involucren y nos digan qué es lo que desean saber sobre esa hormiguita. Entonces
los niños, por la imaginación misma que tienen, nace un montón de ideas y de ahí vamos planificando. Terminamos ese proyecto, vemos alguna otra necesidad, otro interés que hay en los niños y en base a eso continuamos planificando nuestras actividades para todo el año. ¿Usted cree que ha mejorado la educación, la currícula educativa? ¿Hemos ido involucionando, hemos evolucionado? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí ha mejorado mucho. Antes veíamos este tipo de temas, pero ahora más que todo nos basamos en las necesidades que tiene el niño para realizar un proyecto. Eso es el cambio que vemos ahora. Nos basamos en ellos. Claro, ahora fundamental es cierto el niño. He visto un reportaje hace muchos años en un documental que el nivel de conocimiento del alemán, del niño alemán, europeo, con el asiático, comparando con el de América Latina, es bastante alto, diferente el nivel educativo de Europa con América Latina y también de Asia, ¿no? Pero hemos ido un poco avanzando en este tema de la educación. Entiendo que en estos 94 años de la educación inicial, algo seguramente hemos mejorado. Yo creo que sí, ¿no? hemos mejorado mucho. Porque ahora solamente nos dedicamos a ver el interés del niño y de ahí es donde surgen los proyectos que van a ser tratados en el aula. Ya no estamos tocando temas, los oficios, los números, las vocales, ya no. Ahora son todo de acuerdo al interés del niño. Aunque a veces la tecnología de hoy, ahora un niño a veces ni bien nace, ya a los meses ya quiere, cuando llora, no quiere la teta, quiere el celular. El celular. ¿A qué se debe usted que son un poco psicólogos en ese sentido? Bueno, nosotros observamos que a veces nosotros como madres de familia también, quizás por la falta de tiempo, podríamos decir así, entregamos a veces un aparato tecnológico a nuestros niños, ¿no? Para que quizás nos dejen hacer nuestros quehaceres. Sí, sí. Y vamos acostumbrando a eso, mal acostumbrando a nuestros niños a la tecnología. La tecnología no es mala, ¿no? Pero también tiene su parte negativa. Uno lo usa también, sí, ¿no? también tiene su parte negativa. El niño a veces no come si no tiene un aparato al frente, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir como padres de familia concientizándonos nosotros mismos para dar un poco más de tiempo a nuestros niños y evitar un poco los aparatos. ¿Ustedes tienen niños pequeños? Sí, yo tengo un niño de 9 años y una señorita ya de 16. No creo que le hayas consentido con el celular en la mano. Más por ahí algunas veces estamos en eso. Tenemos un poco de dificultad en eso porque ahora los niños son muy tecnológicos. Claro, son muy tecnológicos. Muy ¿no? tecnológicos. Rápido entran a veces uno Ellos ni saben sabe. más que nosotros, ¿sabes? Claro, sí es cierto que el mundo ha cambiado tremendamente, ojalá también en la educación inicial. He visto también en España, por ejemplo, cuando un niño de inicial va y ya fue de manera interactiva con equipos móviles. Usted no todavía no está en ese esquema, ¿no? Todavía no estamos. Yo preferiría que no lleguemos a esos tiempos, que estemos así como ahora, interactuando personalmente con nuestros niños. Y ahora, antes de terminar, profesora Viviana Silva Ruiz, ¿usted también tiene bebés en...? No, en mi caso yo tengo dos niñas, una de 12 y otra de 9 años, ¿no? Igual hoy en día ¿No han pasado que, esas etapas de la tecnología? quizás no tanto, pero hoy en día vemos que eso es precisamente la tecnología nos ayuda por una parte, ¿no? A conseguir información rápida, sí. Pero también hay el lado negativo que hoy en día afecta el comportamiento de nuestros niños y eso lo vemos nosotras las maestras en el nivel inicial, cuando el niño viene y a veces para las docentes del nivel inicial nos está resultando un poco difícil captar la atención del niño. ¿Por qué? Porque el niño está acostumbrado a ver ahí y ahí se distrae. Entonces cuando la maestra viene y hace la actividad, muchas veces es un poco más complicado jalarles, captar esa atención, porque la atención del niño ya se va solo a los medios tecnológicos. Entonces, pero no creo que en el aula estos niños lleguen con sus equipos móviles, ¿no? No, claro que no llevan, pero nosotras vemos que estas actitudes, a veces en la puerta ahí se despiden ya. Ahí se despiden del teléfono y de la mamá y cuando ya los vienen a recoger al toque ya piden a la mamá el celular, pásame el celular, y a veces llora y vemos eso, ¿no? Que los niños están acostumbrándose a hacer berrinches cuando la mamá no les da el aparato tecnológico, cuando el niño debería de estar jugando o estar conversando con la mamá, claro. Está ahí con el teléfono. Usted que son mayores de edad, además docentes, seguramente cuando van a un lugar de, por ejemplo, un
15 años, una fiesta de matrimonio, alguien los invita. Y yo veía que antes se interactuaba, cuando uno llegaba con el amigo, ¿no? Ahora parece que todo el mundo está pegado en el celular y no sabe con quién está al lado, ¿no? ¿Han visto ustedes eso? Sí, hemos visto, como dice usted, en toda reunión social, a veces no conversamos, no interactuamos, lo primero que haces es sentarte y coger tu celular, ¿no? Quizás es una mala costumbre que estamos adquiriendo porque ya estamos perdiendo la comunicación entre nosotros. Veo también algunas chicas van a la fiesta, están con los celulares, mientras bailan están ahí, no sé si conversando con alguien, pero una cosa increíble. Algo nos ha cambiado la vida, la tecnología, ¿no? Usted como docente seguramente lo siente más todavía. Pero vea, en este tiempo de modernidad, ¿cuánto va a mejorar su formación de usted, en todo caso su enseñanza, la inteligencia artificial que ya está en la mano ahora mismo? Sí, para el trabajo de las docentes, para las actividades de planificación, definitivamente la tecnología sí nos ayuda. Es necesario que más ahora que necesitamos a los niños, tenemos un pequeño momento donde ponemos en contacto a los niños con el inglés. Porque ¿ya? antes iba una a la biblioteca, ¿no? A sacar libros, ver cómo uno avanza de sus clases. Ahora es mucho más rápido, le pregunta y te responde muy rápidamente. Te da, ¿no? toda la respuesta. Sí, sí. Claro, nos facilita en esta parte de planificación, ¿no? Pero también nos recorta un poco más esa capacidad de leer más, de investigar más, ¿no? Ya nos gusta las cosas más fáciles. Más fáciles, más rápidas. Más rápido, es verdad. Bueno, profesora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, le deseamos éxitos en su trabajo, ambas. Igualmente, en estos 94 años de la educación inicial, ojalá no sea simplemente un mero de festejo, ¿no? Sino sea un mero también de reflexión, de aprendizaje de ambas y seguramente de todos quienes están trabajando en esta enorme carrera que es importante, el tema de la educación. Sí, ¿Sí algo quiere decir, por favor? Sí, quiero hacer una invitación a todos los papitos del barrio La Loma que tienen a sus hijitos matriculados en el Jardín 34, que participen en todas las actividades que se tienen programado toda esta semana, que compartan con nosotros, porque realmente la educación inicial es para ellos, para sus niños, y que participen con algarabía. Gracias. Profesora Sí, Viviana. Muchas gracias. Para despedirnos también mandar un saludo a los papás y niños de repente que nos están mirando del turno tarde del Jardín 35 del barrio La Carretera, ¿no? También igual se ha compartido ya con los papás la programación que tenemos durante esta semana y les invitamos a que ellos también sean partícipes acompañando a sus niños. Mañana que tenemos el juego con los papás, los niños, que vayan, los acompañen un momento para interactuar con ellos como familia también. Y hay un día donde se les está invitando para que ellos vayan y observen el trabajo que sus niños hacen con las maestras en el aula, aulas abiertas. Entonces ahí también a los papás que nos visiten en la institución, y el día jueves que tenemos el Festival de las Artes y en horas de la noche cultural, que es un momento donde vamos a participar todas las docentes del nivel inicial. Vamos a demostrar nuestro talento. Claro, entonces eso va a ser en el IPD, la actividad es abierta y también la invitación es para todo el público en general, ¿no? Antes que se vaya, me parece que hay una comunicación en la línea, alguien nos quiere consultar. Hola, muy buenos días. Buenos días, señor Alberto, y saludar a las directoras que están en su sede, simplemente para opinar lo siguiente con respecto al Día de la Educación Inicial. La educación inicial es una educación muy importante y a veces tal vez nosotros como padres no les damos la importancia, y hago un mea culpa, porque los inicios de un ser humano es importante para inculcarle los valores, y mucho más hoy en día que se están pervirtiendo los valores, que vemos tantas cosas. Por eso yo saludo que usted como medio de comunicación le dé esa importancia también, saludar a las profesoras y en especial a mi directora, la directora Viviana Silva, quien le habla es un padre de familia del Jardín 35, para felicitarla, saludarla, y como padres también aprovechar esta oportunidad para poder darle un mayor interés a nuestros niños. Yo tengo un niño en lo particular, es muy inquieto, y de seguro así habrá muchos padres, y sé que tengo yo que trabajar también, y agradezco a las profesoras, de tal manera que era simplemente mi llamada para resaltar esta fecha
importante porque si tú dices, crías desde abajo bien a los niños, de seguro más adelante van a ser mucho mejor, porque hay un dicho que dice, el árbol torcido ya de grande es difícil enderezar. Entonces, eso simplemente quería resaltar la importancia de la educación inicial, porque eso va a hacer también que nuestro país pueda mejorar y tener mejores profesionales, teniendo una buena base inicial a través de las profesoras, los profesores que son prácticamente los segundos padres. Muchas gracias por permitirme opinar. Buenos días. Muchas gracias, Javier. Este es un padre de familia de su centro. De su centro Sí, de qué educación. bueno, ¿no? Que los papás estén atentos a la transmisión, me da mucho gusto, ¿no? Claro, es importante, porque lo que decía él antes, la educación era con la sangre entra la letra, ¿no? Había mucha rigurosidad en el maestro. Ahora es diferente, ¿no? Ya no hay esa forma de darle con la regla en la mano cuando no lleva la tarea. Aunque me parece que de esa generación soy yo, por ejemplo, no llevaba uno la tarea y el profesor a veces nos daba la reglazo, ¿no? Usted no ha pasado esa etapa. Claro, todavía sí. Cuando yo ingresé a primero de secundaria, yo recuerdo que el profesor todavía nos castigaba si no sabíamos la tabla, Sí. ¿no? Poníamos así el dedo La y con tabla de regla, multiplicar, la ¿no? tabla de multiplicar. Entonces, el estudiante, yo veo esos tiempos, nos preocupa, aprendíamos, pero por miedo. Teníamos que repasar sí o sí, porque si no... Ahora me no tocaba aprende ni por reglas. miedo, ni por nada, ¿no? No aprende nada. Sabemos que este tema también es bastante complejo, porque una cosa es, en el caso del nivel inicial, si nosotros enseñamos con el juego, con la alegría, el aprendizaje es más... La enseñanza es lúdica, ¿no? Claro, Sí. el niño aprende mejor que cuando si va la maestra a reñirles o a obligarles que hagan esto o que hagan el otro. Si les enseñas jugando, haciendo que ellos disfruten la actividad, pues van a aprender mucho mejor, ¿no? Claro, muchas gracias, Sama, nuevamente. Éxito, como siempre, su trabajo. Bueno, ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa y retornamos aquí en Uranio Noticias, edición matinal.